Paz a vosotras, hermanas, por este medio les hago llegar la escuela que corresponde a este sábado. Y pues vamos a comenzar con una oración y las voy a invitar a que todas con humildad y con reverencia pues hagamos esta oración. Vamos a orar, mis hermanas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque siempre tu misericordia nos ha alcanzado, Señor. Nos has permitido tener múltiples bendiciones como la vida, tener salud, tener a nuestra familia, tener comida, vestido y calzado. Muchas gracias, Señor, porque sin ser merecedores, tu amor siempre se ha manifestado en nuestras vidas. Te pido, Señor, que en esta noche tú derrames de tu Santo Espíritu para que podamos entender un poco más de tu palabra. Te pido, Señor, que seas con nosotros, que nos des un corazón humilde, un corazón sencillo, para que podamos escuchar tu voz y podamos todo lo que aprendamos llevarlo a la práctica. Te pido, Señor, por cada una de mis hermanas, que siempre existe esa disposición para estudiar un poco más de, de tu palabra, Señor. Te pido que seas con ellas. Si hay alguna petición en su corazón, yo te pido que inclines tu oído y las escuches y conforme a tu gran misericordia les respondas. Te pido también, Señor, que les des siempre de tu ayuda, de tu guía, para que ellas puedan dirigir sus familias, sus hogares. Te pido que siempre seas con ellas, que siempre fortalezca su corazón y siempre también les des la humildad necesaria para seguir adelante. Te pido también, Señor, que si hay alguna necesidad, yo te pido que suplas cualquiera, para que no sea un distractor para escuchar tu voz, sino por el contrario, que siempre nuestros sentidos estén atentos a, a tu palabra y podamos siempre aprender y llevarlo a la práctica y que día con día pues seamos mejores hijos tuyos. Te pido también, Señor, por todos y cada uno de los que integramos tu iglesia. Yo te pido que seas con nosotros. Si hay alguna enfermedad, tanto física como espiritual, yo te pido que seas con nosotros y que si hemos de alcanzar tu misericordia y nos otorgues la salud, Señor, pues siempre en nuestro corazón exista ese agradecimiento hacia ti. Si no fuera así, Señor, pues no permitas que nuestros labios levanten palabras en contra tuya, sino por el contrario, Padre, siempre te agradezcamos todo lo que nos has dado, que siempre nos des la fortaleza y la paciencia que necesitamos para llevar la enfermedad y que si hay algo que tenemos que aprender, pues siempre nuestros sentidos estén prestos para poder escuchar y para siempre estar en tu presencia, siendo humildes y agradeciendo por todo lo que nos has dado, Señor. Te pido todo esto, no por méritos que tenga, Señor, sino por los méritos de aquel justo que murió en la cruz, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, pues vamos a comenzar la escuelita que corresponde al día 9 de noviembre y que lleva como título el sábado, bendición y deleite, lección número 5 y el objetivo es el siguiente, dice, promover la comprensión y el aprecio del sábado como un día sagrado y de deleite, enseñando a las hermanas de la iglesia a diferenciarlo de los demás días de la semana y a disfrutarlo plenamente en compañía de su familia. Bueno, pues el objetivo es claro, nos dice que tenemos que valorar el día del reposo y que nos debemos de deleitar en este día, tanto de manera personal como en nuestras familias, y que es un día diferente, diferente a los demás días de la semana. Es un día en el cual nos permite nuestro Dios estar en sus atrios, estarnos deleitando, teniendo esa comunión con Dios.
Y vamos con la lectura bíblica que es Isaías 58 del 11 al 14 y dice de la siguiente manera, Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma, dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de la generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. Bueno, pues aquí la palabra de nuestro Dios nos enseña que tenemos que guardar el día de reposo y que en este día dice que lo tenemos que venerar, nos tenemos que deleitar, no haciendo nuestra voluntad, sino haciendo la voluntad de nuestro Dios. Y dice que también en esto conlleva tanto en las acciones como en las palabras. Dice, tenemos que ver qué es lo que hablamos, que todo sea conforme a la voluntad de nuestro Dios. Pero la lectura de que nos ponen aquí en el cuadernillo, pues comienza de que Dios es nuestro pastor y que Dios va a saciar nuestra alma, nos va a hacer edificar, nos va a hacer que restauremos nuestra vida y como algo adicional, dice, es el día de reposo. El día de reposo es haciendo la voluntad de nuestro Dios, la observancia de este día. Si nosotros reflexionamos, eh, creo que la escuela nos invita a que nosotros veamos cómo estamos observando el día de reposo. En muchas ocasiones, si nosotros evaluamos cada una de las acciones o cada una de las palabras, a veces es nuestra voluntad, no la voluntad de nuestro Dios. A veces nos enfocamos en cosas negativas, en cosas que no edifican. Entonces, esta escuelita nos va a llevar a que tenemos que reflexionar cómo estamos observando el día de reposo, porque es un día en el cual estamos gozándonos en la presencia de nuestro Dios, un día en el cual nos olvidamos de las tareas diarias, de todas las aflicciones y angustias que tal vez tengamos en la vida para entrar a esa comunión, para entrar en ese reposo, como lo dice a lo largo del material. Y pues el versículo para memorizar es, si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y el sábado llamares delicias, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. Isaías 58:13. Amén. Entonces nos invita a que valoremos este día, a que lo apartemos para nuestro Dios y que de algún modo cada acción, cada palabra que emitamos, pues sea de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, de acuerdo a su voluntad. Y dice, no buscando nuestros caminos, no buscando nuestros pensamientos que tal vez estén en el afán diario, porque es lo que ocurre en ocasiones que traemos arrastrando problemas de la semana y el sábado ni siquiera lo disfrutamos por estar pensando en esos problemas. Entonces aquí la invitación por parte de nuestro Dios es déjalos a un lado. Ese es prácticamente, es, ahora sí que es parte de la vida diaria. Ahorita enfócate en el tiempo que le vas a dedicar a Dios, un tiempo en el cual te está pidiendo que te deleites, que lo apartes, que veneres, que reconozcas a nuestro Dios y que ya al siguiente día, pues, de algún modo verás las cosas de diferente manera. Bueno, pues vamos a
a leer el tema bíblico y dice, el sábado es un día santificado por Dios desde el principio. Es el único día que lleva un nombre dado por el propio Creador, lo que subraya su importancia. Fue formado para que dedicamos tiempo para reconocer su soberanía sobre nuestra vida y para descansar, no solo de las labores físicas, sino también de las preocupaciones y el estrés del mundo cotidiano. Es un día de adoración y reflexión, donde somos llamados a contemplar la grandeza de la creación y a renovar nuestra comunión con el Señor, según Génesis 2:2-3, Éxodo 28 al 11. Bueno, pues aquí lo que podemos rescatar es de que el sábado o el día de reposo no viene con la ley de Moisés, como en algunos casos se piensa, sino que esto viene desde la creación del universo. Y dice en Génesis 2:2 al 3, vamos a leerlo, porque muchos consideran que, que el día del sábado pues es igual que los demás. Sin embargo, vemos que está apartado desde el principio, desde la creación de nuestro Dios. Dice así, Éxodo 2, perdón, Génesis 2:2 al 3 dice, voy a leer desde el 1, dice, y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén. Es decir, después de que hubo acabado todo, dice que Dios reposó en ese día. Y, y a lo mejor algunos pensarán, pues se cansó. Sin embargo, vemos en Isaías número 40 que Dios no se cansa. Dios es espíritu y no se cansa. Dice Isaías número 40 versículo... mm, mm, dice el versículo 28, perdón, dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Amén. Es decir, nuestro Dios no necesita de algún modo el reposo. Quien lo necesita es el ser humano. Y es este día en el cual nos permite Dios estar en comunión con Él, estar en esa conexión y nos vamos a desafanar de todo lo que traemos en los demás días. Este día nos va a permitir entrar en ese reposo y que es un tiempo dedicado a nuestro Dios. Y también aquí nos dice que nos va a permitir en ese día reconocer a nuestro Dios, alejarnos de las preocupaciones y dedicarnos a la adoración y a la reflexión. Y me gustaría citar con eso en Lucas capítulo 4 y vemos un ejemplo claro en Jesús. Dice que cuando él llega el día de reposo, hace algo importante ahí. Dice Lucas 4 del 16 al 22, dice, y vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Es decir, vemos el principio del ministerio de Jesús. Sin embargo, hay algo importante aquí. Dice que él está está leyendo el libro de Isaías y dice que ve palabras donde dice que pues el Espíritu de Dios
es sobre mí, dice, y nos ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados. Es decir, el día de reposo es momento de reflexión, pero también momento de dar palabras de aliento, de, de predicar también a cada uno de nosotros, porque al final del día es un día de aprendizaje, es un día de enseñanza, de reflexión y también a librarnos, ¿no? A librarnos tal vez de ideas erróneas que traemos, a librarnos de situaciones difíciles que traemos de los demás días. Si nosotros realmente el día de reposo lo guardáramos, créanme que saldríamos con fuerzas renovadas. Sin embargo, en ocasiones estamos en la iglesia y por ahí dicen, no, estamos a lo mejor de cuerpo presente y mente ausente. Entonces, esto es lo que nos invita y lo que Jesús hacía en el día de reposo. Es decir, es un día para dar palabras de aliento, para poder nosotros enseñarnos, también nos dice para también librarnos de aquellas cosas que son incorrectas a través de las enseñanzas, a través de las predicaciones y vamos modificando nuestra forma de conducirnos. Dice el siguiente párrafo, dice, el sábado es una oportunidad maravillosa para experimentar, aunque sea brevemente, lo que será la eternidad en la presencia de Dios. En este día nuestra alma encuentra un descanso profundo en la cercanía con el Creador. Es un tiempo en el que nos apartamos de las actividades terrenales para enfocarnos en lo eterno, recordándonos que nuestro destino final es descansar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Bueno, pues aquí nos menciona que este sábado es una oportunidad que Dios nos da a cada una de nosotras y que nos permite tener esa experiencia con Dios, el olvidarnos de nuestra vida diaria. Es un descanso que nos permite a nosotros reconciliarnos con Dios, modificar aquellas acciones, aquellos pensamientos que no van acorde con la voluntad de nuestro Dios y que también es, es un recordatorio de aquella promesa que Dios nos está dando, que si nos esforzamos y alcanzamos esa vida eterna, vamos a tener ese reposo, esa tranquilidad que, que necesita nuestra alma, ¿no? Que necesita esta parte, la parte espiritual, digo, porque tal vez, digamos, pues no tengo actividades muy agotadoras en la semana, entonces como, ¿por qué voy a lo mejor el sábado a ir a la iglesia? Pues es porque es un tiempo que le dedicamos a nuestro Dios, porque es esta oportunidad que nos da Dios para experimentar esa cercanía, esa comunión con Dios. El tener esa conexión nos va a permitir renovar nuestras fuerzas, nos va a permitir de algún modo corregir lo que está mal y que vayamos avanzando en este camino. Dice en Hebreos capítulo 4 hablando de esta eternidad y en la cual, si Dios nos permite y nos esforzamos, pues alcancemos. Dice Hebreos 4:9 al 11 dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amén. De hecho, si nosotros leemos en Hebreos capítulo 4, pues nos habla de este reposo que en su momento Dios le da al pueblo de Israel. Y lo vamos a ver en el libro de Josué, cuando Dios los saca de la tierra de Egipto, los saca para llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Ellos tuvieron que conquistar esta tierra porque sabíamos que
si nosotros leemos el libro de Jueces, vemos que este pueblo o esta tierra estaba habitado por diversas naciones y que ellos tenían que ir a pelear para poder tener o para poder quedarse en esa tierra. Entonces, dice ya en Josué capítulo 21, versículo 44, que ya después de haber conquistado esas tierras, de haber sacado a toda esa gente, dice Josué 21:44, dice así, dice, y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a su casa de Israel, a la casa de Israel. Todo se cumplió. Amén. Es decir, después de que cumple todas esas promesas, dice que les da un reposo de sus enemigos. Es decir, ellos ya vivían tranquilamente en las ciudades que, que Dios les había dado y que de acuerdo a las instrucciones de Dios, a cada una de las tribus les dio una porción de tierra. Pero dice el apóstol Pablo, pero hay otro reposo el cual tenemos que buscar y que es esa eternidad, que es ese milenio. Dice, pero que tomemos como ejemplo aquel pueblo, el pueblo de Israel. Y dice, y no caigamos en semejante desobediencia, porque a pesar de que Dios cumplió todas las promesas, leemos a través de la historia que el pueblo de Israel seguía cayendo. Entonces, aquí nos invita a que nosotros recordemos y que no caigamos en semejante desobediencia. Y dice allá en Mateo capítulo 11, 28 al 29, que era esta parte que se menciona de este reposo. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Estas son las palabras que Jesús nos dice a cada una de nosotras, que todas las que estemos cansadas, las que estemos con problemas, con preocupaciones, acerquémonos a Dios. Y este día del sábado es acercarnos a nuestro Dios, estar en comunión con Dios. Y vamos a descansar. Nuestras almas van a encontrar esas fuerzas que necesitan para, para enfrentar esas situaciones, para irlas resolviendo. Pero siempre y cuando nosotros guardemos y observemos el día de reposo. Si en, si en ocasiones traemos preocupaciones y las llevamos a la casa de oración, pues no está correcto, porque aquí nos dice que tenemos que de algún modo alejarnos de esas situaciones difíciles, de esas situaciones complicadas y dedicarles el tiempo a nuestro Dios, en deleitarnos, en venerarlo, que nosotros si confiamos en nuestro Dios nos va a ayudar a resolver cualquier situación que tengamos. Dice el siguiente párrafo, dice, el sábado es un día para acercarnos a Dios y si podemos hacerlo en compañía de nuestras familias, se convierte en un privilegio aún mayor. Debemos aprovechar este tiempo para fortalecer los lazos familiares, enseñando a nuestros hijos vivir el sábado con alegría, diferenciándolo del resto de la semana. Este es un día especial donde la familia se debe unir en adoración y descanso, creando memorias y experiencias que perdurarán. Entonces dice ahí en Deuteronomio 6:7, texto que ya todos conocemos, dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Amén. Es decir, nosotros tenemos que acercarnos a nuestro Dios, tenemos que hacer la observación, la observancia del sábado, pero con nuestras familias transmitirles esa paz, ese deseo de estar el día de reposo, porque sabemos que es una oportunidad que nos dio, que nos da Dios a cada una de nosotras. Y también aquí nos menciona, dice, porque es
parte de la adoración para nuestro Dios, nos va a permitir ese descanso y aparte dice que también son experiencias y a veces es complicado transmitir a nuestros hijos el, ese amor que le tenemos a nuestro Dios. Y creo que el amor a nuestro Dios también tiene que ver con el tiempo que le dediquemos. En ocasiones queremos, queremos por parte de nuestro Dios que de algún modo esté con nosotros, pero nosotros a veces no dedicamos el tiempo que se requiere, porque de algún modo, para estar en comunión con Dios, no solamente es el sábado, también todos los días de nuestra vida tenemos que tener ese tiempo para con Dios. Tenemos que dedicar ese tiempo. Y el del sábado es una nueva oportunidad que Dios nos da para estar en comunión con Él, para poder aprender, para poder enseñar, para tener una vida en paz, una vida en reposo, una vida que nos permita ir nosotros avanzando en este camino y que las preocupaciones, las angustias no nos sobrepasen, sino que podamos nosotros ir sorteando la vida, ir llevándola, pero siempre teniendo esa confianza en nuestro Dios y que Dios nos va a ayudar en cualquier situación en la cual nos encontremos. Dice el siguiente párrafo, dice, el sábado no fue diseñado por Dios para que lo ocupemos en hacer negocios o desenvolvernos como lo hacemos el resto de la semana. Es un día para desconectarnos del estrés y las preocupaciones para olvidarnos por un momento de las responsabilidades diarias y encontrar verdadera paz. Hay quienes pagarían grandes sumas de dinero para lograr esta desconexión, pero Dios en su infinita gracia nos ha proporcionado este tiempo sin costo alguno. Solo requiere de nuestra decisión de vivirlo plenamente. Aquí lo que podemos rescatar es de que este día, pues realmente nos tenemos que alejar de las preocupaciones, de las responsabilidades y estar en comunión con Dios. Dice, muchos desearían tener ese descanso. Y sí, nosotros que lo tenemos, tenemos que aprovecharlo. Allá en el libro de Nehemías, capítulo 13 del 15 al 22, vemos que después de que el pueblo de Israel regresa a Jerusalén y que construye aquel muro, porque recordemos que cuando llegan los, los de Babilonia, pues destruyen todo y dejan a Jerusalén desolada. Entonces, cuando ellos regresan, dice que de algún modo regresan con ese ánimo para poder construir, para poder edificar. Sin embargo, vemos en el capítulo 13 que aún así, que después de que venían de un cautiverio, pues a veces pecaban en este día. Dice allá en Números 13 del 15 al 22, vamos a leerlo y vamos a ver qué hacía este pueblo y cómo transgredía este día de reposo. Dice de la siguiente manera, dice, y en aquellos días vi en Judá algunos que en lagar, pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres? Y trajo a nuestro Dios con este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad, y vosotros añadidle ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía y los amonesté y les dije,
¿Por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificaran y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Amén. Es decir, que después de que pasaron un cautiverio, el pueblo seguía transgrediendo el día de reposo. Y todavía Nehemías los exhorta y dice, todo esto pasó por transgredir las leyes de nuestro Dios. Entonces, quieren añadir más maldad, porque dice que compraban, vendían, hacían las actividades de la semana en día de reposo. Entonces, nosotros aquí tenemos que aprender que tenemos que venerar el día de reposo. Tenemos que hacer la voluntad de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque es una oportunidad y tal vez nos puede pasar como este pueblo, que estuvo cautivo, no pudieron guardar un sábado, no pudieron hacer solemnidades porque estaban en un cautiverio. Y nosotros venimos de una situación difícil y a veces no tomamos conciencia. Tratamos de guardar y a veces decimos, no, pues es que hoy tengo que trabajar, no puedo guardar el sábado. No, o sea, Dios nos está pidiendo ese tiempo y el tiempo es para nosotros y estar con Dios, porque nosotros necesitamos de Dios. Dios no necesita de nosotros. Entonces, de algún modo nosotros tenemos ese tiempo para con Dios. Dios nos destina ese tiempo para cada una de nosotras. Entonces tenemos que aprovecharlo, porque se vendrán tiempos como en el tiempo de Nehemías, donde estuvo ese cautiverio, no pudieron hacerlo. Vendrán tiempos así y nos vamos a lamentar si obedece, no lo obedecimos como Dios nos lo determina. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar. Pensamos que siempre va a haber tiempo, pero no lo sabemos. Las cosas van cambiando. Entonces, aprovechemos cuando tenemos esta oportunidad de estar en la casa de oración y poder estar en comunión, en conexión con Dios. Y dice el siguiente párrafo, dice, algunos pueden argumentar que es posible estudiar la Biblia y hacer el bien sin necesidad de congregarse en este día santo. Pero la enseñanza de Jesús y del apóstol Pablo nos muestra lo contrario. Jesús utilizaba el sábado para predicar y enseñar en los lugares de reunión. Pablo se congregaba para estudiar y compartir con los hermanos y el conocimiento de las escrituras y el alimento. El sábado es, por tanto, un día para estar en comunión con nuestros hermanos, fortaleciendo nuestra fe y apoyándonos mutuamente en el camino espiritual. Es importante lo que menciona el párrafo porque muchas veces después de la situación que vivimos de la pandemia, muchos consideraron así, que el quedarse en su casa y guardar el día de reposo en su casa es correcto. Sin embargo, nosotros necesitamos estar en el lugar, estar en la iglesia. No es lo mismo a veces en el hogar, porque en el hogar hay distracciones. Sin embargo, en la iglesia sabemos a lo que vamos, sabemos que es el tiempo dedicado a nuestro Dios. Por lo tanto, nos esforzamos por cumplirlo. Entonces, aquí dice, hay diversas tareas que tenemos que hacer, como el estudiar, el compartir, el predicar. Todas esas tareas las tenemos que hacer el día de reposo, porque es la voluntad de nuestro Dios. Y dice allá en Hechos 17:2 que el apóstol Pablo también lo ocupaba para predicar. Hechos 17:2. 17:2 dice, y Pablo como acostumbraba fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Amén. Es decir, el apóstol Pablo estos días los dedicaba también para predicar y es válido el enseñar, el predicar, el compartir en día de reposo, es válido, porque es un tiempo que Dios nos está dando para estar en esa conexión con Dios.
dice el último párrafo, dice, como mujeres, esposas y madres, tenemos la responsabilidad de preparar, asegurar un sábado maravilloso para nuestra familia. Esto implica con anticipación las lecciones generales y de sociedad y preparar todo lo necesario para este maravilloso día. Todo esto debe hacerse con mansedumbre, gozo y fraternidad, reconociendo que el sábado en familia es una gran bendición que nos permite experimentar la paz y la unidad que Dios desea para nosotros. Bueno, pues aquí lo que podemos rescatar es de que el sábado se prepara, es decir, nosotros tenemos que tener el tiempo de preparación para llegar a este día, para llegar a ese día de reposo. Y dice, estudiando las lecciones, preparando lo que necesitamos para ese día, para que no nos agarre desapercibidos, sino por el contrario, siempre estemos apercibidos en el día de reposo. Y dice allá en segundo libro de las Crónicas, capítulo 15, que quisiera abordar un poquito esta parte. En ocasiones, los problemas y las situaciones difíciles eh, no las relacionamos con un reposo. Es decir, a veces decimos, es que tengo todas estas preocupaciones y no puedo estar en reposo, no puedo estar en paz. Y dice ya en segundo libro de Crónicas lo que Dios nos ofrece a cada una de ustedes y a mí también. Dice así, el segundo de Crónicas, capítulo 15 del 4 al 7. Y veamos que este rey, el rey Asa, tenía situaciones difíciles. Como ustedes saben, el pueblo de Israel se dividió, el pueblo de Israel y el pueblo de Judá. Sin embargo, a pesar de que eran hermanos, había una guerra continua por querer manejar todo el reino. Sin embargo, sabemos que se dividió y que por el lado de Judá, pues todos los reyes eran, pues de algún modo de descendencia, de la misma descendencia. En el caso de Israel, no. En el caso de Israel eran reyes que pues se levantaban hoy, mañana ya no eran, sus hijos ya no eran y iba pasando el reinado de acuerdo a las situaciones que se vivían y a que los hombres pues de algún modo a veces mataban por querer ocupar el trono. Entonces aquí vamos a ver el caso de Asa, rey de Judá, y dice así, segundo libro de Crónicas, capítulo 15 versículo 4 al 7 dice de la siguiente manera. Dice, pero cuando, bueno, vamos a leer desde el uno dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscares, será hallado de vosotros, mas si le dejares, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieren a Jehová, Dios de Israel, y le buscaren, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones, sobre todo los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Amén. Vamos a leer el 8. Dice así. Dice, cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que habían tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Amén. Es decir, todo lo que vivía lo que vivía el pueblo de Israel, dice que no había paz, no había, las ciudades se destruían, la gente dice que no había ni de los que entraban ni de los que salían, no había paz. Sin embargo, el consejo del profeta Azarías es, no desfallezcas,
No desfallezcas, porque hay recompensa para vuestra obra. Este reposo que nos invita el día sábado es esto. A pesar de que estamos viviendo la situación difícil actualmente entre violencia, entre a lo mejor inseguridad, algunas otras situaciones difíciles que en el mundo se viven, Dios nos exhorta a eso. No desfallezcas, porque hay recompensa. Digo, todos sabemos la recompensa que, aparte de las bendiciones que diariamente Dios nos da, hay una recompensa que Dios nos ofrece y que nos invita a tener ánimo, que nos invita a ser parte de este reposo que nos ofrece cada séptimo día. Cada sábado nos da esa oportunidad. Y digo, vemos las situaciones y no debemos de desanimarnos, por el contrario, hay que tomar la oportunidad, estar en comunión con Dios, que Él es el que nos fortalece nuestro corazón, nos da el ánimo para seguir adelante. Dice allá en Isaías capítulo 56:4, que todos los que guardan, dice que nos da un nombre mejor que el de hijos e hijas. Entonces, hay bastantes bendiciones en observar el día de reposo. Dice así, 56:4 al 5 dice, porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa, dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Amén. Es decir, nos está dando esa oportunidad, nos está dando un nombre mejor que el de hijos e hijas si abrazamos el pacto, si guardamos el día de reposo. Entonces, trae bendiciones. Es un día que Dios le dio bendición al, si nosotros lo observamos, vamos a tener esta bendición, pero también nos va a permitir reposar, nos va a permitir cobrar el ánimo que necesitamos para enfrentar aquellas situaciones que se viven en el mundo. Dice allá en Salmos capítulo 116, un pasaje que expresaba el rey David y que de algún modo son palabras que en ocasiones también nosotros las hemos sentido y dice así, voy a leer desde el versículo 1 y dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Amén. Es decir, el rey David expresaba estas palabras de que angustia y dolor lo habían encontrado. Dice, y clamé a Dios, Dios es clemente y misericordioso. Y dice, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Entonces, este día séptimo, recordemos siempre estas palabras, que nuestra alma tiene que volver a ese reposo, porque Dios nos ha hecho bien. Si nosotros ponemos en una balanza las situaciones difíciles de la vida y las situaciones en las cuales Dios siempre se ha manifestado, créanme que la balanza se va a inclinar siempre a todas aquellas situaciones donde Dios siempre ha estado presente. Las bendiciones de Dios son más que las situaciones difíciles que enfrentamos. Entonces, cada vez que celebremos este día, pues recordemos ese texto. Recordemos que tenemos que regresar a ese reposo porque Dios nos ha hecho bien.
Dios nos ha dado esa oportunidad para estar en comunión. Dice allá en primer libro de Reyes, capítulo 5, que después de ese periodo tan difícil que tuvo el pueblo de Israel, todas las guerras con ahora sí que en el periodo del rey Saúl, en el periodo de David, dice que llega Salomón y dice las siguientes palabras, dice primer libro de Reyes, capítulo 5 versículo 4. Dice, ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues no, ni adversarios, ni mal que temer. Amén. Es decir, después de todas esas situaciones vino la calma en el reinado de Salomón. Ya no había adversarios, no había enemigos, había esa paz, había ese reposo que necesitaba de los enemigos, el tener esa fortaleza, esa seguridad, esa estabilidad que necesitaba el pueblo, llegó. Y así es, cualquier situación que estemos viviendo, pues realmente es pasajera, es algo que tenemos que aprender y que siempre cobremos ánimo, ánimo para que sigamos adelante. Dice la actividad en la iglesia. Dice, en compañía de las hermanas de la sociedad femenil, elaboran una lista de 5 razones para guardar el sábado, basadas en las enseñanzas bíblicas. Esta lista debe de crearla con el objetivo de fortalecer nuestra tarea de evangelización, enfocándonos en cómo el sábado puede ser presentado como un don divino que ofrece descanso, renovación espiritual y una relación más profunda con Dios. Al hacer esta lista, piensen en cómo estas razones pueden resonar con personas que aún no conocen a Dios y sus mandamientos, mostrando el sábado no solo como un mandato, sino como una oportunidad para experimentar su paz y presencia en sus vidas. Bueno, pues aquí nos piden hacer una lista de 5 razones por las cuales guardamos, observamos el día de reposo. Y aquí en el cuadernito, pues en primera, pues nos menciona que es un día que Dios apartó, en el cual reposó, y que el tiempo que, que nos, que de algún modo está destinado para Dios, es para nosotros, para el ser humano. Ya vimos que Dios, pues no hay ese cansancio, no hay esa fatiga. Sin embargo, en el ser humano sí hay cansancio y sí hay fatiga, tanto física como espiritual. Y este día de reposo, dice, es hecho para nosotros, dice ya en Marcos capítulo 2 27, que es un texto que también viene en el material, y dice de la siguiente manera, dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén. Es decir, el día de reposo fue hecho por el hombre, porque el hombre es el que necesita el tiempo para poder estar con Dios, para poder tener esa conexión, recobrar la fuerza que necesitamos, la requiere el hombre. Entonces, este día es algo que Dios creó desde el principio para el bienestar de cada una de nosotras. El segundo razón que también aquí nos menciona es de que es una enseñanza para esa eternidad a la cual Dios nos está invitando, nos hizo esa promesa y que si nosotros guardamos ese pacto, si amamos a nuestro Dios, obedecemos los mandamientos, vamos a ser partícipes de ese reposo. El día el día sábado es un recordatorio de que hay un reposo mayor, que es la eternidad, y que nosotros nos tenemos que esforzar por ese reposo, y que nosotros, al llegar a, a la iglesia ese día,
dice que nos puede hacer descansar, nos puede de algún modo liberar de todas aquellas cosas que traemos, aquellas cosas que a veces nos impide estar en comunión con Dios. Este día nos permite liberarnos de todo eso. También aquí nos menciona que es un mandamiento por parte de nuestro Dios y es algo que nosotros tenemos que obedecer, porque es un mandamiento por parte de nuestro Dios. Ella en Éxodo capítulo 31 nos dice que es 31 del 12 al 17 nos menciona que es una señal entre Dios y sus hijos. Entonces, también algo que nos identifica, que nos hace ser diferentes, es la observancia del día de reposo. Entonces, otra razón más para poder guardarlo. Y que también nos menciona que es una bendición de nuestro Dios el tener el tiempo para poder nosotros reflexionar, encontrar ese reposo que necesitamos, el recobrar las fuerzas, el aumentar nuestra fe y que es un día que nos permite estar en reflexión y nos permite ver aquellas cosas que están incorrectas en nosotros y que vamos aprendiendo y vamos puliéndonos para que nuestro camino sea más llevadero, que esas situaciones difíciles también las podamos sobrellevar si estamos en la presencia de nuestro Dios, si estamos en ese tiempo, porque nos estamos alejando de todas las preocupaciones y nos estamos dedicando exclusivamente a estar en comunión con Dios. Ese es lo que nos invita el cuadernito, a hacer todas estas razones y que de algún modo nos van a servir para poder evangelizar, porque muchas personas dicen, pues si todos los días son iguales, no, no, porque Dios apartó un día y este día, a pesar de que dicen que es un día que es para el pueblo judío, vemos que no, que es desde la creación. Realmente no existía el pueblo judío, es un mandamiento para la humanidad. Sin embargo, algunos pues no lo quieren ver de esa manera, porque no aprovechan esa oportunidad que Dios les da. Y a veces vemos y observamos que llega el lunes y llegan cansados, llegan con sus problemas y demás. Y uno que observa el día de reposo, créanme que llega con fuerzas renovadas, llega ya con diferente forma de ver las cosas y aquellos problemas que a lo mejor no veíamos solución, la vemos después del día de reposo. Ya pensamos, Dios nos ayuda a resolver esas situaciones. Entonces es un tiempo que Dios nos está otorgando y que debemos de aprovecharlo, aprovecharlo porque vemos que las situaciones pueden cambiar, como fue en el caso de Nehemías. Venían después de un cautiverio donde no tuvieron oportunidad de, de guardar el sábado, pero cuando regresaron volvieron a sus antiguas prácticas, el transgredir este día. Entonces Nehemías decía, no aprendieron lo que vivimos, quieren volver otra vez a lo mismo. Y sí, es en realidad lo que nosotros tenemos que valorar. Digo, ya hubo un tiempo que no pudimos observar el día de reposo. Entonces, debemos de aprender y debemos de aprovechar el tiempo, porque las situaciones van cambiando. Entonces, si nosotros no aprovechamos esta oportunidad que Dios nos da, tal vez mañana no tengamos el tiempo de hacerlo y nos lamentemos porque pudimos haber hecho muchas cosas. Entonces, hay que aprovechar las oportunidades que nuestro Dios nos da para poder estar en comunión con Dios, poder fortalecer nuestro corazón, llenarlo de esa fe y de esa paciencia que necesitamos, porque se vendrán situaciones difíciles en las cuales tengamos que hacer uso de esa fe y de esa paciencia que hay en nuestros corazones. Y bueno, pues la actividad en casa es dice así, en compañía de los integrantes del hogar, contesten las siguientes preguntas.
¿Qué es el sábado? ¿Qué compromisos podemos asumir para mejorar en el cumplimiento del sábado? ¿Y qué beneficios familiares nos brinda el sábado? En esta parte, pues sí es trabajarlo en familia. Y creo yo que el observar el día de reposo, aquí nos recomiendan hacerlo en familia. Pero antes de hacerlo en familia, también necesito estar yo de manera individual, cómo estoy delante de Dios, porque muchas veces vamos ya enojados, vamos ya presionados, estresados. Entonces, es primeramente nosotras como hermanas, cómo vamos a, a recibir, cómo vamos a observar ese día de reposo para poder nosotros inyectarla todo a nuestras familias la observación del día de reposo. Porque si venimos estresados, venimos cansados, pues es lo que de algún modo proyectamos a los demás. Entonces, ese día de, de reposo, ese sábado, es la comunión directamente con Dios, aunque adicionales con los que formamos nuestras localidades, nuestra iglesia, pero es la relación que yo tenga con Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que fortalecer, mi relación con Dios y que de algún modo el estar con mi familia, el, el ir con un corazón sincero, con un corazón presto y que vayamos evaluando también, ¿no? El texto de memoria de ya parte el día de reposo para Dios, lo tengo que venerar, no tengo que hacer mis caminos, no tengo que hablar mis palabras, tengo que buscar la voluntad de Dios. Y sabemos que dice que si nosotros lo buscamos, leímos ahí en el libro de los Reyes, digo, perdón, de Crónicas, dice, si ustedes me buscan, me van a encontrar. Si ustedes se acercan, yo voy a estar cerca, pero si ustedes se alejan, yo también, porque recuerden que es un compromiso, es el compromiso que Dios tiene para con nosotros y nosotros tenemos para con Dios. Pero si nosotros no cumplimos nuestra parte que nos corresponde, pues realmente de Dios ya no está, porque nosotros decidimos alejarnos de Dios. Entonces dice, aún en sus tribulaciones, si ustedes se acercan, si ustedes me buscan, me van a encontrar. Entonces, digo, ¿qué necesidad tenemos de a lo mejor pasar por situaciones difíciles para podernos acercar a nuestro Dios, para poder buscar? Digo, tenemos la oportunidad y el tiempo ahorita, pues aprovechémoslo. Aprovechémoslo en estar evaluando todo lo que hagamos para poder observar el día de reposo, crear nuestras propias estrategias de poder observarlo de manera correcta, de poder nosotros presentarnos bien delante de la presencia de nuestro Dios y gozarnos, deleitarnos en ese día, porque ese es un mandamiento por nuestro Dios. Es ese tiempo que Dios nos dedica a cada uno de nosotros, que nos dedicamos de algún modo para estar en comunión con Dios, para enseñar, para corregir, para librarnos del pecado, porque realmente cada enseñanza que nosotros vamos aprendiendo los días de reposo, nos van haciendo mejores personas, nos va llenando nuestro corazón de paciencia, de fe, y nos va corrigiendo aquellas cosas que tal vez a lo mejor en el estudio diario no me di cuenta que estaba yo haciendo mal. Sin embargo, el día de reposo, Dios nos habla a cada una de nosotras. Entonces, aprovechemos los días que nuestro Dios nos dé para siempre estar en comunión con Él y gozarnos y deleitarnos y reconocer a nuestro Dios y pedirle que siempre nos dé ese corazón humilde y nos permita tener siempre, estar siempre delante de su presencia. Bueno, mis hermanas, pues esperando que esta escuelita pues sea de utilidad para cada una de ustedes, pues les mando un fuerte abrazo y pues vamos a despedirnos con una oración y las voy a invitar pues a que nos postremos delante de nuestro Dios y pues la hagamos. Vamos a orar, mis hermanas. Dios Todopoderoso que habitas en luz inaccesible,
Gracias te damos, Señor, porque nos has permitido estudiar un poco más de tu palabra, porque gracias a tu gran misericordia nos has ofrecido ese día de reposo, Señor, que nos permites estar en comunión, nos permites reflexionar y aprender cada día más de ti, Señor. Te pido que nos des un corazón dispuesto, nuestros sentidos estén atentos, Señor, para poder cumplir como se debe, Señor. Permítenos siempre manejarnos de acuerdo a tu voluntad, hablando tus palabras y no nosotros hablando nuestras palabras, Señor. Tampoco permite, tampoco nos alejes de ti, Señor, sino permítenos, Señor, siempre buscarte, llenar nuestro corazón de fortaleza y de fe hacia ti, y que nos permitan en las situaciones difíciles poder salir adelante. Te pido también, Señor, que nos permitas venerarte, deleitarnos en ese día, porque sabemos, Señor, que es el tiempo que has destinado para cada una de nosotras y que nos permites alejarnos de las preocupaciones y de las aflicciones de la vida diaria. Te pido también, Señor, que valoremos todo lo que nos has dado, Señor, y que sabemos que es un reflejo de aquella promesa que tú nos has hecho, que si cumplimos fielmente, Señor, podemos alcanzar esa eternidad que tú nos ofreces. Te pido, Señor, que nos ayudes, que nos fortalezcas, Señor, y que siempre estés presente en nuestras vidas. Te pido también, Señor, que si hay algo en nuestro corazón que nos impida acercarnos a ti, yo te pido que lo quites, Señor, que nos des siempre la humildad que necesitemos para poder atender a tus palabras, nos permitas reflexionar, nos permitas corregir nuestra vida diaria, Señor. Te pido también que bendigas a todas y cada una de mis hermanas, que les des siempre la guía de tu Santo Espíritu para que puedan guiar a sus familias. Señor, que nos dotes siempre de, del Espíritu Santo, Señor, para que podamos siempre conducirnos de la mejor manera. Te pido también, Señor, que si hay alguna enfermedad en tu pueblo, yo te pido que seas con nosotros, que nos ayudes a soportarla, que si es tu voluntad que alcancemos la sanidad, Señor, pues, Señor, que en nuestro corazón siempre exista el agradecimiento hacia ti, el reconocimiento y saber que hemos alcanzado tu misericordia. Te pido también, Señor, que bendigas a todos los miembros de tu iglesia, Señor, y también te pido por tu ministerio, que le des de tu Santo Espíritu para que pueda guiarnos. A nosotros como pueblo, danos un oído circuncidado, que todos nuestros sentidos estén atentos, Señor, y que no veamos a las personas, sino que veamos siempre que nos hablan de ti, que nos hablas a través de tus sagradas escrituras y que siempre atendamos a tu voz. Te pido también, Señor, por la humanidad, por, por el mundo, Señor, y que si nosotros hemos de ser eh, de algún modo luz en el mundo, que ellos vean toda tu misericordia, todas las bendiciones que nos has dado, Señor, y no vean nuestras imperfecciones, sino por el contrario, Señor, siempre vean ese amor y esa misericordia que tienes para cada uno de nosotros. Permítenos ser luz, permítenos poder llevar tu palabra con dignidad, Señor, y que nuestras imperfecciones no sean tropiezo para nuestros hermanos o hermanas, sino que en, siempre vean en nosotros que tú has sido bueno con nosotros y has mostrado tu amor y tu bondad en nuestras vidas. Te pido también, Señor, por todas y cada una de mis hermanas que ofrecen esos ayunos, Señor, para que exponiendo exponiendo todas las peticiones que hay en su corazón, yo te pido que las escuches y que conforme a tu gran amor y misericordia, Señor, les respondas. Te pido también, Señor, que por aquellas problemas, aquellas aflicciones que tal vez por vergüenza no las confiesen, Señor, pero que hay en su corazón. Yo te pido que las escuches y que las bendigas, Señor, y que siempre estemos confiadas en ti. Señor, no permites que exista el desánimo o o la falta de fe, sino aumentanos la fe para que podamos siempre ser fieles hacia ti. Te pido por sus familias también, Señor, porque sabemos que en
familias a veces existen aflicciones, existen angustias o tristezas. Te pido que nos ayudes, que nos des de tu Santo Espíritu para que pueda fortalecer nuestros corazones a través de la enseñanza de tu Hijo. Jesús, podamos ir modificando nuestras actitudes y que nosotros podamos ir cambiando para que nuestras familias también puedan tener esos cambios que son positivos para nosotros y que nos puedan llevar siempre a esas promesas que tú nos has dado. Te agradecemos también porque nos has bendecido, Señor, porque nos has permitido ser parte de tu pueblo y tener esta gran bendición de el sábado. Te agradecemos, Señor, porque sin ser merecedores, pues tú nos has considerado para tener ese reposo, para estar en comunión contigo. Te agradecemos, Señor, y también te pedimos que perdones nuestras faltas, Señor, y que todo nos lo conceda, Señor, no por méritos que tengamos, Señor, sino por aquel justo que murió en la cruz y que nos dio esa oportunidad de ser tus hijos, Señor, tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, pues les agradezco realmente ahora sí que ese apoyo que me han dado para esta semana de ayunos y que de algún modo Dios nos responda conforme a su gran misericordia y su gran bondad para cada una de ustedes y que Dios las bendiga mucho. Paz a vos.